Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Voy a empezar con, el título es Dar a conocer al Dios no conocido. Este no es un mensaje de, pudiera ser de evangelismo en un sentido, pero el título no tiene que ver con que nos llegue directamente el título y nosotros tenemos que dar a conocer al Dios no conocido, porque hay mucha gente que no ha escuchado de Dios. Pero este título es en base al contexto, y ahorita tal vez vamos a relacionarlo como nuestro contexto también en muchas maneras aplica con esto. Y voy a empezar con un ejemplo. No sé dónde sucedió esto, pero cuando estaba en la escuela bíblica me platicaron esta historia. Había un hombre en una tribu que tenía muchas mujeres y vivía allá en la montaña. Entonces, cuando llegaron los misioneros a esta tribu, preguntaron cómo se dice Dios en ese idioma, y pues no existía la palabra Dios. Lo más parecido al nombre de Dios en ese idioma era el nombre de ese señor que controlaba el pueblo, que tenían mucha reverencia, mucho respeto para él, y tenía muchas mujeres, y por consecuencia yo creo que tenía muchos hijos. Y cuando llegan y les predican, o querían predicarles, Jesús es el Hijo de Dios que envió a su Hijo unigénito para morir por tus pecados, ¿qué cree que entendería a las personas de este pueblo si el nombre de Dios es lo más parecido que tienen en esta cultura? Es el Señor que vive en la montaña, que tiene muchas mujeres y muchos hijos. Uno de los hijos de ese Señor, pues dice que es el único, pero tiene muchos, vino a morir por nuestros pecados. No tendría sentido porque no tienen un concepto de Dios. Esto es lo que vamos a ver que sucedió aquí. Tenían un concepto de Dios, sí, pero de muchos dioses. Y esto lo vamos a ir viendo ahorita, cómo aplica esto. También voy a darles otra ilustración y ahorita vamos a ver cómo se aplica esto. Hay una película que se llama El Hijo de Paz. Los misioneros llegaron hablando de Jesús ahí. Y empezaron bien, empezaron a contarles muchas historias acerca de Jesús. De repente llegaron con la historia de Judas. Y como en esa tribu, lo más increíble, el valor, que no es valor, más increíble que tenían era la traición. Entonces, cuando les hablaron de Judas, en vez de enamorarse de Jesús, pensaron que Judas era lo máximo. Y el misionero se quedó decepcionado. En vez de aceptar a Jesús, estaban aceptando a Judas, un traidor que traicionó al Señor. Y eso fue lo más increíble. Entonces, el misionero no hallaba qué hacer ahí. Hay una película de esto. Este misionero lo que hizo pues, fue pedirle sabiduría al Señor, y de repente vio que estos pueblos indígenas luchaban mucho con otros pueblos. Y para hacer la paz, esta tribu entregaba un bebé de esta tribu a la otra tribu, y al revés, también le entregaban un bebé para hacer la paz, y tenían que cuidar al niño. Y si el niño moría, entonces empezaba la guerra otra vez. Pero mientras el niño vivía, podía haber paz. Y ese era el pacto. Entonces una vez murió el niño y ha empezado la guerra otra vez. Y el hermano misionero encontró una analogía de la redención, de lo que Jesús hizo por nosotros al entregar a su Hijo para darnos la paz. Ahora esto se oye muy bonito, fue bueno, funcionó. Pero no podemos encontrar en cada cultura, los misioneros no pueden encontrar en cada cultura una analogía de la redención siempre. No pueden encontrar un ejemplo. Entonces, a veces se tiene que empezar a establecer un concepto de quién es Dios para que puedan conocer a su Hijo Jesucristo. Eso es exactamente el apóstol Pablo. Empezó hablándoles de Cristo y de la resurrección, pero cuando se encontró con toda la idolatría, entonces ahora empieza a hablarles de quién es Dios para hablarles de Jesucristo. Él dijo que cuando había en Corintios que se había propuesto hablar a alguien nada más, y es a Jesucristo y a este crucificado.
Ahora, para introducir a Jesucristo tenía que hablar de dónde venía Jesús. En nuestro contexto, ahorita voy a hablar más de eso, pero estoy dando algo general. En nuestro contexto decimos, ya la gente conoce de Dios. Aquí en Juárez me he topado, siempre tienen un familiar que ha ido a la iglesia. Cada persona que le habla, ahora puedo equivocarme y puede que al rato me toque una persona que no conoce a alguien que no haya ido a la iglesia o que no haya escuchado el evangelio. Pero mi experiencia hasta ahorita es encontrarme con, sí, mi tío es pastor, sí, yo iba a la iglesia cuando era chiquito. Entonces hay mucho trasfondo, pero hay un problema también. A veces la gente tiene un concepto de Dios diferente. Tiene un concepto, por ejemplo, voy a decir algo, ¿no? Diosito. Híjole, esa palabra me choca a veces, porque no está chiquito. Él es grande, Él es increíble. Ahora entiendo y respeto a las personas que lo dicen así porque lo dicen de cariñito, con tanto amor, con tanta ternura, y tampoco tenemos que malentender al todo el que lo hace, pero hay un Dios todopoderoso, un Dios verdadero que no comparte su gloria con nadie. Hay un Dios que es celoso también, que es lento para la ira y grande en misericordia, y mucha gente a veces no conoce, cree en Dios, tiene un cierto temor de Dios, pero no acepta el plan de su Hijo Jesucristo. Entonces hay gente en nuestra cultura que viene a la iglesia y hace lo mismo que hacía antes, muy tradicional como era antes, porque nomás cambió y reemplazó ciertas creencias, pero no ha conocido al Dios verdadero. Y eso es lo que vamos a hablar. Aunque los cristianos que hemos creído por la fe conocemos al Dios verdadero, hay mucha gente que es religiosa, ¿verdad?, que no ha conocido al Dios verdadero. Pero en este contexto había mucho paganismo, y ahí vamos a empezar el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí tengo 3 versiones diferentes para nombrarlas rápidamente. La versión de las Américas dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Es la misma palabra que la Reina Valera 60. Su espíritu se enardecía. La Nueva Traducción Viviente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Nueva Versión Internacional: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Pablo estaba viendo la idolatría de esa ciudad de Atenas. Antes de eso tuvo que escaparse de Berea, donde las personas habían sido muy nobles y habían escudriñado en las escrituras, y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad, y tuvo que viajar bastante para llegar hacia Atenas. Cuando llega a Atenas, llegó solo. Timoteo y Silas no le siguieron porque ellos se quedaron a confirmar a los hermanos ahí, pero Pablo era buscado por las personas ahí y tuvo que escapar, y Dios lo llevó a este lugar. Y mientras estaba viendo ahí, su espíritu se enardecía, le dolía, se indignó por causa de la idolatría. Atenas era famosa incluso entre los paganos por su exceso de ídolos. Ese es un comentario que dice que Plinio el joven calculó al menos había 73,000 ídolos en la ciudad. No sé si este dato es correcto, pero era tanta la idolatría. Busqué en muchos comentarios y lugares, muchos consideran que había 12 dioses principales y muchas deidades menores. Alguien comentó que había 73,000, era un contemporáneo de ese tiempo, 73,000 ídolos. Yo creo un día para cada ídolo, a lo mejor a algunos en su vida no les alcanzaría, ¿verdad?, para adorar a tantos ídolos. Había tanta idolatría que se enardeció, le dolió en su corazón. Cuando nosotros vemos a personas que están entregados a la idolatría, ¿cuál es tu pensamiento? Cuando era joven estudiaba en la ciudad de Chihuahua, pero yo vivía o iba los fines de semana a Cuauhtémoc, donde soy. Y cuando llegaba de Cuauhtémoc a Chihuahua, tenía que esperar
el autobús 1 hora, 2 horas, y a veces ya me tocaba irme caminando a medianoche. Caminar 1 hora y media en la noche hasta llegar a las 12 a la casa. Pero primero hacía el intento de encontrar el autobús antes de pagar un taxi o irme caminando. Y como generalmente no tenía para el taxi, tenía que tener la opción B, irme caminando si no alcanzaba el autobús. Pero me sentaba en una banca y enfrente estaba un hotel donde había muchas prostitutas y llegaban hombres ahí una y otra vez. Y eso me indignaba también, pero no sabía qué hacer, no sabía cómo predicarles. Una vez en Querétaro, cuando estaba joven, hace algunos años, pasamos en la esquina de la iglesia donde estaba viviendo y había una prostituta ahí. Y dijimos, mira, ¿dónde se pone? Una actitud, otros jóvenes y yo dijimos, mira, ¿dónde se pone? Enfrente de la iglesia. Y dijimos, ¿sabes qué? No estamos haciendo lo correcto, vamos a hablarle de Cristo, pero vénganse ustedes conmigo. Empezamos a hablarle y esa persona dijo, es que se me hace muy increíble lo que tú me dices, cómo Dios puede amarme. Entonces empezamos a hablarle, dimos la vuelta y esta persona se fue de ahí, ya no estaba ahí, en unos momentos ya no estaba ahí. Le hablamos del evangelio, aparentemente nos dijo que era demasiado para creerlo, que cómo Dios podía amarle. Pero hay tanta idolatría y tanto pecado en el mundo que esto que produjo en el corazón de Pablo lo llevó hacia otra cosa. Él no se quedó nada más juzgando, él accionó. No se quedó nada más viendo la idolatría que había ahí. O sea, es terrible, ¿verdad? Tanta idolatría, y así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo tenía una estrategia. En cada lugar que llegaba a la sinagoga. En los sábados, los días de reposo, él predicaba el evangelio en las sinagogas de los judíos, que muchos no habían aceptado el evangelio. Y por eso cada ciudad que llegaba ahí. En otro lugar donde llegó no había sinagoga, pero él sabía, dice, se juntan cerca del río, y buscaba lugares estratégicos donde los judíos en ese lugar se congregaban y los buscaba. Encontró un grupo, este es un capítulo, unos versículos anteriores, encontró, creo que eran Tesalónica, pero no estoy seguro. Unos versículos anteriores encontró a Lidia, la vendedora de púrpura, les predicó el evangelio, era una mujer temerosa de Dios. Entonces él llegaba con los judíos, pero no dejó su tarea. Le predicó a los judíos y le predicó a los idólatras también. Este es el corazón de Pablo, de compartir el evangelio, no importa distinción social, grupo religioso, tenía que hablarles a todos del evangelio. Era movido por un corazón que estaba en contra de la idolatría, pero era movido por un corazón que sabía que los judíos también necesitaban el evangelio, porque aunque creían en Dios, aunque muchos eran temerosos de Dios, no habían conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y esto es el corazón, ver la necesidad. A veces queremos concentrarnos nada más en los ricos, a veces queremos concentrarnos nomás en los pobres, pero en todos lados hay necesidad de predicar el evangelio. Y cuando tú tienes una pasión por Dios y pasión por las almas, tú no te importa. A veces yo tiemblo a hablarle a una persona bien preparada. Alguien me dijo el otro día, oye, ¿tú no has hablado con científicos acerca de eso? Porque esta persona siempre me está cuestionando, me está preguntando, si Dios existe, ¿por qué esto y esto? Y todo el tiempo estamos hablando de esto. Déjame descansar un ratito. Y le dije, pues la verdad no he hablado con gente tan súper preparada, pero no tendría problema en hablar. Y la razón es, no tengo el intelecto que ellos tienen, pero sé de algo que ellos necesitan, y se llama Cristo. Y eso es lo que me convence a hablar con cualquier tipo de persona, no importa su capacidad intelectual. Ahora yo tengo que reconocer que tengo que pedirle más gracia al Señor con algunos casos. Cuando tenía 16 años, no quería dar tantos ejemplos de mí, pero viene a mi mente todos estos ejemplos.
fui con otro muchacho, tenía 18 años y fuimos a repartir folletos. Cuando empezamos a hablar con una persona, dijo: se me hace tan interesante lo que tú me dices, al menos tú no eres como este grupo religioso. No menciono el nombre. Empezó a hablar tanto en contra de ellos y estaba tan agradecido que le hablamos, que no van a creer, pero ahí atrásito estaba un representante de esa religión, enseguida de nosotros. Solo una persona nos estaba escuchando y era un representante de esa religión. Y dijo: permítame tantito, escucho que ustedes están hablando mal de mi grupo, y empezó a hablar con nosotros. Entonces vamos a decir que había 3 religiones representadas ahí, y dijeron: ¿qué tal si nos juntamos para un debate? Me citaron otro día, tenía 16 años y ya estaba debatiendo eso. El que estaba ahí escuchando, esta persona no se presentó al debate. Entonces solamente hablamos con la otra persona un poquito el día que nos había citado. No importa qué tan preparada es una persona, nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de la razón, de la esperanza que hay en nosotros. Y no importa cuánto sepan las otras personas o qué creen, todavía podemos hablarles acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque si se topan con Él, todo su entorno puede cambiar. Y eso fue exactamente lo que hizo el apóstol Pablo en las sinagogas y con las personas que eran idólatras. Ahora se topó con este grupo enseguida. Algunos filósofos de los epicúreos, el versículo 18, de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Aquí hay 2 grupos, los epicúreos. Este grupo creía que el placer o la felicidad era el objetivo y el más alto bien en la vida. Ellos no creían en otra vida personal y física. Disfruta la vida ahora, era su lema. Ellos sostuvieron que a los dioses no les interesaba los seres humanos. Tomaron su nombre de Epicuro, un filósofo ateniense que vivió en el 341 al 270 a.C., que exageró su condición básica. Epicuro vio el placer en un sentido más amplio, más allá del placer personal y físico. Esto suena como algunas personas piensan hoy en día: darle vuelo a la hilacha, haz lo que quieras. Al cabo, ellos pensaban que los dioses, como tenían muchos dioses, no les interesa qué hagas con tu cuerpo, y ellos se iban al libertinaje completamente. No importa tu vida, lo espiritual y lo físico son 2 cosas muy aparte. Yo creo que a veces hay cristianos que piensan así también, porque no les importa la santidad. Pero no está hablando de ellos, está hablando de los epicúreos. Y los estoicos, este grupo creía que Dios era el alma del mundo, o el ser inmanente de toda la creación, panteísmo. Afirmaban que los seres humanos deben vivir en armonía con la naturaleza. La razón era el bien supremo. Esto es como los que dicen que todo es Dios. No mates a este animalito. Van a otro extremo, todo es Dios. El primer grupo, los dioses están muy aparte, no le importa lo que tú haces. El segundo grupo, todo es Dios, ten cuidado con todo. Eran 2 extremos de estos grupos. Y Pablo les habla el evangelio. Dice el versículo 19: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo les hablaba, pero ya lo llevaron a un lugar donde se trataban en Atenas los asuntos más importantes de ese lugar. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír
algo nuevo. El Areópago era el tribunal superior de la antigua Atenas que se reunía en la colina de Ares. Pablo predicaba el Evangelio haciendo observaciones de la cultura y empieza su mensaje haciendo mención de un altar que tenían entre los muchos al Dios no conocido. Cuando el apóstol Pablo empieza a predicarles, primero le llevan al lugar donde están todos los sabios, las personas. ¿Qué nos tiene que decir este hombre? Queremos saber algo nuevo. Eran curiosos, querían escuchar cosas nuevas. Cuando escucharon del Evangelio, esto es algo como que no encaja aquí con nosotros. A ver, vamos, platícanos. Y lo llevaron al lugar al Areópago para que expusieran. Entonces en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Pues tenían muchos dioses. Entonces dice, son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Y entonces aquí viene el título de este mensaje, ¿verdad? Dar a conocer al Dios no conocido. Ellos tenían, vamos a decir que es cierto, que había 73,000 dioses. Les faltaba conocer a uno, que él sobre todos los dioses. Y si él les hubiera dicho, este Dios, uno de sus dioses, envió a su hijo a morir, tal vez no hubieran entendido el Evangelio. Tendría que hacerlo claro, aclarar acerca de este Dios. Y pensando en esto, él encontró un altar de entre todos los altares que tenían allí en diferentes lugares. Él encontró un altar que decía al Dios no conocido. He escuchado a muchos predicadores decir, es por si acaso no nos falta un Dios. No estoy seguro que esa es la afirmación correcta. Pero el apóstol Pablo aprovecha esa inscripción, que está, como decíamos ahorita, una analogía de la redención, pero realmente no tenemos que buscar una analogía de la redención. El apóstol Pablo está usando esta inscripción: hay un Dios que ustedes no conocen. Tienen hasta un altar ahí. Si fuera para ese Dios todopoderoso o no, no sé. Lo que sí estoy seguro es que él aprovecha esta oportunidad para hablarles del Dios todopoderoso. Y aquí es donde empieza este mensaje, este discurso del apóstol Pablo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo está asegurando, ¿verdad?, que ese Dios que no conocen, porque todos sus dioses no tienen nada que ver con este Dios. Y el Dios que no conocen, ustedes lo adoran, pero no saben ni cómo adorarlo, nomás lo adoran. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Hay tres cosas aquí que el apóstol Pablo dice que identifican al Dios no conocido. Y la primera cosa es la identidad de Dios. ¿Quién es Dios? Se empieza a hablarles de quién es Dios. Este Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Todo fue creado por él. Siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí ahora sí les está atacando, pero no les está atacando por atacarles, les está diciendo algo que es contrario a lo que ellos creen, pero en base a quién es Dios. No ataca por atacar, está definiendo quién es Dios. Empieza a definir que este Dios hizo los cielos y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aunque hubo un templo en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios venía ahí, pero se iba. Él no habita en templos hechos por casas humanas. Vamos a abrir la Biblia, ahora sí, aquí están los pasajes. Isaías 45. Aquí está, voy a leerlo aquí. Y se manifestará la gloria de Yahvé, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Su gloria se va a manifestar. Él hizo los cielos y la tierra. Este Dios no necesita nada. Y si pensáramos poquito, ¿qué necesitamos nosotros para vivir? Algunos dirían café.
Si son cafeteros dirían café, necesito el café en la mañana para poder levantar. Es el alimento, el aire para respirar. Tenemos necesidades básicas. Este Dios verdadero no necesita de nada. Él es Jehová, el que existe por sí mismo, no depende de nada para existir. Él no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. No depende de nada y de nadie para existir. Este Dios que vengo a hablarles, que ustedes no conocen, que adoran sin conocerle, Él no necesita nada como los otros dioses. Como que se lo está remarcando ahí para hablarles de alguien más excelente. Ahí es donde cuando me topo a una persona que dice, es que yo sí creo en Dios. Y yo no dudo que crea en Dios. Pero vamos a hablar más de Él, a ver si estamos hablando del mismo, para conocerle más, porque estoy seguro que si llega a conocerle, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios puede hacer algo en esta persona. Luego el siguiente versículo es Nehemías 9:6. Voy a leerlo aquí rápido. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Solo tú eres Señor, con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Él hizo los mares y todo lo que hay en ellos, y tú le das vida a todas las cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Solo hay un solo Dios verdadero, que hizo todas las cosas, y los ejércitos de los cielos le adoran. La primera cosa, él empieza diciendo en este sermón, ¿quién es Dios? La segunda cosa es, Dios determina la distribución de la humanidad. El versículo 26 al 27, y de una sangre ha hecho a todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él hizo a todos los seres humanos de un solo linaje, para que habiten en la faz de la tierra, y Él limita los órdenes, los tiempos y los límites de su habitación. Él hizo donde deberíamos vivir. Él determina todas las cosas, dónde va a estar el hombre, dónde va a habitar y quién y cómo deben adorar a Dios. Dios es el que pone las reglas, puesto que Él hizo todo. Él nos dice qué hacer. Nosotros no le decimos a Dios cómo hacer. Mucha gente que no cree en Dios dice, es que yo creo seguro te sentías vacío, y por eso el vacío que hay en el hombre inventó a Dios para sentirse bien, y por eso se siente bien, porque acomodan a Dios a su manera. En primer lugar, nosotros no definimos quién es Dios. Él se define a sí mismo a través de su palabra, a través de lo que Él es. Él nos dice cómo Él es, y cuando nosotros tomamos un concepto de Dios en base a nuestras emociones, sin la palabra de Dios, posiblemente no estamos hablando del mismo Dios, o tenemos conceptos cerrados acerca de Dios. Las emociones son muy engañosas. El hombre que está en un vacío constante puede irse con muchas filosofías, y una de las características de los falsos maestros es que le van a dar a las personas lo que quieren escuchar. Van a hacer que suene bonito al oído, y en esto se aprovecha la gente. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es como es, la verdad de Dios es absoluta, Él es como es, y nosotros no determinamos. Él es el que determina los tiempos. ¿Por qué estamos aquí ahorita? ¿Por qué no nací hace 2000 años? ¿Por qué no nací hace 3000 años? Dios ha determinado los tiempos. Él sabe por qué estás en este lugar, en este momento de la historia. ¿Y por qué no partí hace años, cuando tuve un accidente? ¿Por qué no partí? Dios sabía por qué. Y el día que habremos de partir es el día que Él haya determinado. Este Dios no solo hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, sino también te determina tu vida, dónde vas a vivir, qué vas a comer,
Él ha determinado todas las cosas en su soberanía. Y luego tenemos, vamos a leer Deuteronomio 32:8. Dice así: cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. El Altísimo, el Dios Todopoderoso, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Él les dijo a los israelitas dónde deberían de vivir y qué territorio debían ocupar. Salmo 74:17. Dice así, Salmo 74:17: tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno tú los formaste. Todas las estaciones Dios las hizo. Job 12:10. Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el ayito de todo el género humano. Todos los seres humanos estamos en su mano y todos dependemos de Él. Él nos hizo. Entonces, la primera cosa que vimos en este sermón es que Dios, ¿quién es Dios? La segunda cosa es lo que Dios desea de los seres humanos y cómo Dios determina la distribución de la humanidad. Y el tercero es que Dios está por encima de toda su creación. Versículos 28 y 29. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios está por encima de todas las cosas. Si tú te mueves hoy, es porque Dios te ha permitido moverte. Si tenemos los 10 dedos de las manos ahorita, es porque Dios nos ha permitido. Hay algunos que no los tienen. Dios, en Él nos movemos, en Él vivimos. Incluso los propios poetas de los atenienses decían, porque el linaje suyo somos. Como que algo tenían ahí de verdad. El apóstol Pablo está sacando una frase de los poetas paganos, no para cristianizarla, sino está hablando una verdad que ellos decían, aunque lo demás no fuera verdad. Dice, somos linajes suyos, todos venimos de Dios. Por eso no debemos pensar que nosotros, fabricando dioses, vamos a tener la razón, porque fue Él que nos hizo, no nosotros a Él. Entonces, 73,000 ídolos eliminados en unas cuantas palabras, diciendo, Dios te hizo a ti, no tú hiciste a Dios. Por eso no debes pensar que esas cosas que Dios hizo, como el oro, la plata o la piedra, escultura de artes o de imaginación de hombres, son Dios, porque Dios es el que nos hace y no nosotros a Él. Eliminó toda la creencia de todos esos dioses diciendo, Dios te hizo y no tú a Él. No es tu imaginación, no son tus deseos. Yo he hablado con una persona muchas veces acerca de Dios, dice, pero es que yo prefiero creer esto porque así lo siento. Dije, híjole, quisiera que entendieras que tú no puedes hacer a Dios, que tú no le dices a Dios, es que no me gusta ese texto en la Biblia porque se oye muy fantasioso. Dios es como es y su palabra es verdad. Y lo que nos dice su palabra tenemos que creerlo. No podemos quitarle o añadirle algo nomás porque no nos gustó.
Nosotros no le decimos a Dios cómo debe escribir su palabra. Él escribió lo que quería que nosotros supiéramos, y debemos honrarlo por quien Él es, porque su palabra permanece para siempre. Y antes de terminar, vamos a ver los versículos del 30 y 34. Este es un llamado al arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. A lo mejor este mensaje no fue como el de Pedro, que habló y creyeron 3,000. Dios usa, hermanos, con 3, con 50, con 100. No es la cantidad de números lo que nos hace exitosos. Deberíamos predicar el evangelio sin importar la cantidad de personas, y buscar no solamente a las personas que son más preparadas o los que son menos preparados. Deberíamos no perder nuestro objetivo, que hay personas que viven en oscuridad y que necesitan del evangelio de Cristo, y tenemos que predicarles el evangelio de Cristo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios está dispuesto a perdonar toda la idolatría de estas personas y de todas las personas que respondan al evangelio. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios quiere cambiar la mente de ellos. Dios les manda a que se arrepienten. No todos van a responder, muy pocos respondieron en esa ocasión, pero Dios les mandaba a todos a que respondieran. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay un folleto que un hermano me dio. Me entregó el folleto y me dijo: siéntete con la libertad de poder sacarle copias. Y yo lo que hice fue regalárselo a mi hermano. O sea, no porque él necesitaba ser evangelizado, él es un pastor, sino porque dije, pues si el hermano me lo recomienda, tal vez es un buen folleto. Entonces le entregué el folleto a mi hermano y dije, pues después le pido el título, y no se lo pedí. Entonces tuve que investigar mucho para poder llegar a ese folleto. Se llama Una cita que cumplirás. Estaba pensando, ¿qué tiene que ver eso con un folleto evangelístico? A ver si podemos trabajar un poquito en eso. Piensen un poquito, una cita que cumplirás. ¿Ya pensaron? Todas las personas, de todos los tiempos, no importa quién haya sido, no se van a perder el día del juicio. Vamos a estar ante el Todopoderoso, el que tiene a Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nuestro juicio es llevado a cabo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero el que no creyó, la paga del pecado de la muerte, va a ser arrojado al lago de fuego. Ha establecido un día y nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar de estar ese día, pero sí nos vamos a salvar de la condenación del pecado por la gracia de Dios, por lo que Él hizo en nosotros. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquel que resucitó es aquel que va a llevar a cabo este juicio. Y es aquel mismo que nos salva. Es el mismo que nos liberta y que está cambiando nuestra vida. En unos pasajes anteriores a este texto dijeron otras personas: aquellos que trastornan el mundo entero han llegado aquí. Jesús está trastornando en un buen sentido, está cambiando la vida de todas aquellas personas que confían en Él como su Señor y Salvador. Pero cuando lo oyeron, hablando de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Este mensaje trajo la burla de algunas personas.
A lo mejor les gustó hasta ahí, pero ya hablar de la resurrección era lo mismo que con otros grupos que Jesús se enfrentó antes. Y no eran los mismos grupos, pero era el mismo problema. No creían en la resurrección. Entonces se burlaban. Cuando tú predicas el evangelio, no todos lo van a recibir. No todos van a venir a Cristo. Y así Pablo salió en medio de ellos. ¿Le fue bien a Pablo en este lugar? Cuando menos no lo quisieron apedrear. Cuando menos no tuvo que salir corriendo. Pero fue algo increíble. Le habló a filósofos, a personas estudiadas. Y más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, uno de los grandes ahí, vino a conocer a Cristo. Y una mujer llamada Dámaris, no sabemos mucho de ella, y otros con ella. Cuando nosotros hablamos del evangelio, tenemos que hablar de la muerte, sepultura y resurrección. Pero hay personas que no tienen un entendimiento de quién es Dios. Por lo tanto, muchas veces no llegan a conocer al Salvador porque no les hemos explicado quién es ese Dios. No estoy hablando que esto es un método que necesita tantas horas. A veces yo llevo 4 meses enseñando esto para poder hablarle a una persona de Cristo, pero no es el tiempo. No es un tiempo determinado. Puede ser en 20 minutos, puede ser en 5 minutos que tú le explicas quién es Dios, para poderle hablarle que ese Dios todopoderoso ha enviado a su Hijo Jesucristo. Ahora no estoy diciendo que si no decimos esta palabra mágica, si no decimos esto, no pueden llegar a escuchar el evangelio. No es una regla. Pero cuando ellos tenían un concepto de tantos dioses y había un Dios que no conocían, era importante hablarles de ese Dios para poderles hablar del evangelio. Esto es lo que hacen los misioneros en los lugares donde nunca se ha escuchado hablar el nombre de Cristo. Yo fui impactado por estas enseñanzas porque yo no había tenido en cuenta eso. Cuando fui a la escuela bíblica en misiones transculturales, nos enseñaron cómo empezaban a hablarles de Jesucristo y las personas se confundían porque para ellos Jesús era como uno de sus dioses. Pero cuando les establecían que había un Dios verdadero y luego que había enviado a su Hijo Jesucristo, valía la pena tomar unos días o aprender su idioma y su cultura para saber qué pensaban ellos y poderles hablar del evangelio. En nuestra cultura mucha gente dice creer en Dios, pero no tiene un concepto claro. Su Dios es ajeno, su Dios es castigador, su Dios está tan lejos de ellos. Y este no es el Dios de la Biblia. Vale la pena tomar un poquito más de tiempo para hablarles acerca de ese Dios verdadero, para presentarles. Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:2, que aquí está ahora, estaba, 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo tenía esta interpretación antes. Esta era mi interpretación del texto antes, y que el apóstol Pablo trató de hacer un mensaje muy elocuente, pero como no le funcionó, no estoy diciendo que esto es lo que dice aquí, trató de hacer una exposición muy elocuente a los atenienses. Como no le funcionó, él dijo, me propuse no predicar a nadie sino a Jesucristo y a este crucificado. No es cierto. Esa no es la interpretación correcta, porque él no perdió ese punto de vista en este mensaje. No dejó de hablar de Jesucristo, su tema era Jesucristo, pero al ver la idolatría empezó a hablarles del Dios Padre para poder hablarles de Jesucristo y este crucificado, porque los dos son Dios. Dios existe en 3 personas, ¿no? Y por último, no todos se arrepintieron, pero los que creyeron, Dios los va a juzgar según el sacrificio de Cristo, y los que rechazaron pagarán por sus pecados. Es increíble cuánta idolatría hay en el mundo. A lo mejor no ves la misma idolatría que vio el apóstol Pablo con los atenienses, pero nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, a lo mejor algunos de los dioses que tienes por ahí en tu casa se llama televisión, celular o quién sabe qué más.
válgame la comparación en el sentido de que cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es idolatría y no está dándole al lugar a Dios que merece. Por otro lado, esto era extremo, era un paganismo increíble que había dejado la gloria de Dios completamente. Ya no estamos hablando solamente de ciertas actitudes, pero el apóstol Pablo le dolió en su corazón toda esta idolatría, pero toda esta idolatría viene porque Dios no está siendo glorificado en la vida de estas personas. Las misiones existen porque Dios no está siendo glorificado en muchas partes del mundo. Hay lugares que no han escuchado el evangelio. La razón por qué existen las misiones es porque Dios tiene que ser glorificado en cada parte del mundo, toda tribu, pueblo, lengua y nación. La idolatría es, en otras palabras, es la falta de darle el lugar a Dios que merece. Pero hay personas que se van al extremo. Ellos tenían 12 deidades principales y si han visto películas de mitología griega, pues ahí van a ver que Zeus, que Atenea y otros dioses que ellos tenían. El apóstol Pablo deja claro que estos dioses son inventados y que tú no haces a Dios, que Dios te hizo a ti y es el único que puede salvarnos, el único que puede rescatarnos. La pregunta es, no estando seguro que ustedes conocen el evangelio, pero no está por demás decirlo. Si ya ha habido un arrepentimiento, ahora estás dispuesto a compartir tu fe. ¿Qué haces cuando ves la idolatría? ¿Cuál es tu actitud cuando ves la idolatría? Termino con estos dos ejemplos. Una persona me dijo: a mí no me vengas a hablar de religión aquí. Híjole, pues no había cómo hablarle. Me cerró la puerta. ¿Qué me dijo esa persona? Me cerró la puerta completamente. No me hables a mí. Bueno, uno dice, es que no hablo de religión, yo voy a hablarte del Señor Jesucristo, de una relación personal. Él no le interesaba nada de eso. Cuando él se refería a religión, él estaba diciendo, no me hables nada de Dios. Entonces un día llegué a esa tienda y tenía unos dulcecitos ahí y le dije, oye, ¿qué son estos dulces? No, pues quién sabe, están en inglés. Ah, mira, tiene un rojo. Y el rojo significa la sangre de Cristo. Mira, tiene el verde, y el verde es que Él nos da vida, y el amarillo y el negro es el pecado. Y empecé a hablarle lo que decía, y aunque hoy en día todavía no hablo 100% inglés, en ese entonces hablaba muy pésimo, pero entendí lo suficiente para poderle hablar a esta persona. Y aquella persona que me dijo que no quería saber nada de Dios, con unos dulcecitos le hablamos de Dios. Ahora no les puedo decir que se convirtió ni nada, ¿no? Pero él cerró la puerta, pero unos dulcecitos abrieron la puerta. Muchas veces estamos esperando puertas abiertas y nunca van a llegar si es a nuestra vista. Tenemos que compartir el evangelio. Nos rechazan, los busca en otro lugar, sigue predicando a otras personas. Otra persona me dijo, no, a mí estos santos no los toques. Si me vas a hablar mal de esto, ni eres bienvenido en mi casa. Curiosamente nosotros le hicimos el ministerio les hizo una casa después a ellos, pero él decía que si hablabas mal de una de las cosas que tenía ahí, de los ídolos, por así decirlo, no eras bienvenido en su casa. Entonces empezamos a hablar de otras cosas y después le hablé en contra de sus ídolos, pero para hablarle del Dios Todopoderoso, y no me corrió de su casa. Dije, gracias a Dios. A veces tenemos que atrevernos a hablar y Dios va a hacer el resultado. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero no deberíamos ver a nuestro vecino que está rumbo a la condenación, y cuando menos deberíamos hablarle una vez en la vida acerca del evangelio. No podemos ser indiferentes. Eso fue, el apóstol Pablo estaba esperando, no tenía nada que hacer, pero realmente él sabía que tenía algo que hacer, y era hablar de Jesucristo y crucificado. No debemos esperar a tener grandes oportunidades o que venga una campaña grandísima para poder ir a predicar. Debemos hablar acerca de ese Dios verdadero que llama a todos los hombres en todo lugar
a que se arrepienten. Y si un alma se arrepiente, Dios va a ser glorificado en esa salvación. Pues Dios les bendiga, hermanos. Gracias.